de una salvación anunciada, parte 3. ¿Qué significa la muerte? En la Biblia, la santa palabra de Dios en la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos enseña que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. Voy a explicarles bien esto. En Apocalipsis 6, versículo 9, voy a darles un ejemplo tomado de la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Nos da una clara respuesta de lo que le pasa a una persona cuando muere en la presencia de Cristo Jesús. Abro lectura en Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar a las almas que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban, versículo 10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar nuestra muerte? Estamos en Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. ¿Qué nos enseña allí Apocalipsis 6, 9 y 10? Que todas las personas que han muerto a lo largo de la historia en la presencia de Cristo Jesús y han sido martirizados, les voy a dar un ejemplo. Hubo una secta, una organización en el Medio Oriente que cogía a los cristianos y los obligaban a que renunciaran a la presencia de Cristo Jesús, que negaran la presencia de Cristo Jesús. Y estos cristianos valientes prefirieron hacerse matar, cortar la cabeza, decapitar, antes que negar la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Estas personas son mártires, y estas personas es de las que nos habla la Biblia en Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Dice, vuelvo y le repito, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Estas almas, oiga la palabra que usa, las almas. Cuando una persona muere en esas circunstancias, automáticamente va a la presencia del Padre y del Hijo, y están debajo del altar esperando cuándo va a ser venganza a Dios por la muerte de ellos. Lo dice la Santa Palabra, no lo digo yo. Entonces, como les repito, damas y caballeros, la Biblia nos enseña que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia. Quiere decir que las almas en el cielo, cuando una persona muere decapitado o muerto por alguna cosa, por defender el Evangelio, esa persona va a la presencia de Cristo Jesús y allá tienen cuerdas vocales, allá le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, soberano Señor, hasta cuándo te quedarás sin vengar o vengar nuestra muerte? Hablan, solicitan, tienen conciencia de dónde están y saben lo que está pasando en la tierra. Bien, vuelvo y le repito, la Biblia nos enseña que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. Les acabo de dar una cita bíblica, Apocalipsis 6, 9, que nos enseña la Biblia que el alma de los redimidos pasa inmediatamente a la presencia de Cristo, o sea, de los que mueren en la presencia de Cristo Jesús. Escrito está en Filipenses 1, 23, en 2 de Corintios 5, 11. También nos enseña la Santa Palabra que hay una separación entre el alma y el cuerpo
Usted puede encontrar esta verdad en Filipenses 21 al 24. Y que los redimidos, los salvos, tal separación continuará hasta el rapto. Podemos encontrar esta verdad en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. ¿Qué tenemos allí? La Biblia es muy clara que cuando una persona muere, pasa a la vida eterna si muere en la presencia de Cristo Jesús. Allí nos podemos dar cuenta que sí es cierto que cuando una persona muere, pasa a un estado espiritual, ya sea para condenación en un sitio el cual la Biblia llama infierno, o pasa a un lugar eterno donde está la morada de nuestro Santo Padre Celestial. Muchas personas desconocen esta verdad y esta conferencia es para todas aquellas personas que andan muy tranquilos por ahí en la vida, pensando que porque como abandonaron sus hogares no va a pasar nada. Ellos creen que porque dejaron hijos, hijas, esposos, esposas, van a andar por ahí en el mundo tranquilitos. No, señor, eso es un pecado terrible, porque el matrimonio es en unión entre dos personas, y hay de aquel que deje y abandone a su esposa, o su esposa abandone a su esposo, o uno de ellos abandone a sus hijos. Eso es un pecado tremendo, y empiezan una nueva vida cristiana pensando que ya arreglaron las cosas con Dios, que ya con Dios no tienen, ya con Dios arreglaron ese pecado y no pasa nada. Y creen que a toda hora pueden estar negociando con Dios en la forma en como a ellos les conviene. Nadie, ningún ser en la faz de la tierra puede negociar con el Dios de Israel, con nuestro Santo Padre Celestial, ni con nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo. Las personas no quieren entender, damas y señores, que nosotros pasamos de esta vida a otra vida, como les repito, ya sea para condenación o para salvación. Y la persona que vaya a condenación estará en el infierno, estará en el infierno ardiendo en un sufrimiento eterno hasta que sea llamado por el juicio del gran trono blanco. Será sacado de allí, del infierno, y pasará, después de que sea juzgado, otra vez al infierno. Hay muchas personas que me han preguntado a mí, me dicen: pastor, ¿y eso del rapto dónde dice? Pero por Dios, ¿cómo que dónde dice? Les da uno las citas bíblicas y no se toman la molestia en leerlas, en estudiarlas. Hay otros que me han dicho: pastor, pero ¿cómo así? Que es que no todos van a ir al cielo, van a ir al cielo 144,000. Y resulta que esa es una doctrina que ha sido mal enseñada y mal interpretada por la membresía de la iglesia, porque ha sido mal enseñada. No es el punto a explicar en este momento. Las personas no saben a dónde acudir, no saben qué escuchar, y se van metiendo a cualquier parte y les llenan la cabeza de una cantidad de cosas que no tienen sentido ni razón de ser, que las dice la Biblia, pero no saben explicarlas o no saben entenderlas, porque las personas quieren entender las cosas andando en pecado, y eso no debe de ser así. Para yo poder entender la santa palabra de Dios, tengo que, como le decía en la conferencia inmediatamente anterior, para yo poder tener una comprensión de la santa palabra de Dios, primero tengo que humillarme, arrepentirme, confesar mis pecados ante nuestro Padre, ante nuestro Señor Jesucristo, abandonar mi mala conducta, hacer la declaración de fe. Cuando nosotros tomamos esos 5 pasos en nuestras vidas y los aplicamos, empezamos a recibir la revelación del Espíritu Santo. Por eso yo le digo, la Biblia no la entienden las personas naturales. La Biblia la entienden solamente los hijos de Dios, porque se tiene que ser hijo de Dios
para poder entender la Biblia. Esto no quiere decir que tú no puedas empezar a leer la Biblia. Es que para tú empezar a leer la Biblia, empiezas a recibir información. Y en el momento en que empiezas a recibir información, tú eres quien decide si decides aceptar la presencia de Cristo Jesús. Si tú aceptas la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo te va a revelar los maravillosos secretos de la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo, si tan solo las personas abrieran la Biblia, la estudiaran, si tan solo te dedicaras todos los días en la mañana a leerla y en la noche, después de retirarte a tus aposentos, si tan solo abrieras las Escrituras y leyeras y la consultaras, entonces podrías entender la santa palabra de Dios en la Biblia, que nos enseña con respecto a esto, qué le pasa a una persona después de que muere, porque escrito está en Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, así va a ser la vida de cada persona. Una persona nunca muere. Aquí viene la revelación del misterio de la palabra muerte. Nuestro Padre Celestial Jehová, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, le dijo a Adán y Eva que si comían o tocaban de ese fruto, morirían. La traducción del griego, la traducción del hebreo al griego, al presente, nos quiere decir que muerte no significa que una persona, pierda su conciencia. Una persona, cuando su mamá se murió hoy, temprano, o hace 20 años se murió su hijo, esa persona no murió. Yo veo con asombro como muchas personas, con todo respeto, que lo respeto mucho por creencia, no faltaba más, van a rezarle allá a una tumba a una persona que muere. Es que ya no hay nada, ahí no hay sino gusanos y carne deteriorada. Esa persona no está ahí. Déjeme le explico. Cuando una persona, este es un ser humano, y el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona viva está así parado, muere, quiere decir que cae el cuerpo y el alma va a uno de dos sitios, o a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno, o va a un lugar donde va a encontrar la presencia del Padre y del Hijo para vivir la vida eterna. Amén. Entonces, ese asunto de que vamos a una tumba a llevarle rosas a quién, flores a quién, por Dios, si es que el alma, si hizo los 5 pasos que les he venido mencionando, si esa persona muere y ha hecho los 5 pasos, ya está en el cielo, está viviendo mejor que usted y yo juntos, porque aquí estamos viendo muerte, miseria, caos, bueno, una cantidad de cosas. Ahí en el cielo es la vida eterna, donde vamos a vivir felices eternamente. Yo me imagino yo viendo a nuestro Padre Celestial Jehová con su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo por miles y miles y millones de años, viéndolo, yo asombrado de todas las maravillas. Ya, ese es la recompensa que uno recibe, no por hacer obras, sino cuando uno hace los 5 pasos. Bien, entonces, ¿qué es la muerte? ¿A qué se refería Dios? Era que ellos no iban a ver a Dios. Si una persona, esto de la muerte, esto del árbol del bien y del mal, quiere decir que si tocaban, es decir, que si pecaban, como lo están haciendo la mayor parte de la población mundial, desde que se creó Adán y Eva, no iban a ver a Dios. Resumiendo, la muerte no involucra que perdamos nuestra conciencia. No, Señor. Yo hablo, yo sé cómo me llamo, cuando yo muera los gusanos me comen, pero antes de que me lleven allá a la tumba, o me cremen o lo que sea, yo ya estaré en el cielo. Amén. Yo ya estaré en el cielo y ya no pasó nada. El cuerpo
los gusanos, todo este cuento, todo este proceso de deterioro. Y si una persona muere y muere en pecado y siguió de terca, queriendo saber más que Dios, cuestionando a Dios, criticando a Dios, en una cantidad de formas insólitas, esa persona muere y va a un lugar que la Biblia llama lugar de tormento, traducido al español, infierno. Ustedes tienen la vocería en sus vidas. Alguien me dijo a mí alguna vez, alguien no, a lo largo de estos 22 años que llevo predicando la palabra, son muchas las personas que me han dicho a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, me han dicho al correo electrónico de la iglesia: pastor, es que Dios es misericordioso, Dios no manda a nadie al infierno. Y yo siempre le digo: bravo, usted tiene razón, Dios no manda a nadie al infierno, uno solito se va para allá. Uno solito es el que decide si se va para el infierno o no. Y se escandaliza: ay, ¿cómo así, pastor? Es que si yo me voy para el cielo o para el infierno lo decide Dios. Y le digo: Dios no decide si yo me voy para el cielo o para el infierno. Él ya lo decidió. Escrito está en la Biblia, en Efesios 1, 4 y 5. Ya Él lo decidió cuando nos dice en Efesios 1, 4 y 5, dice, porque nosotros fuimos, Efesios, permítame verá, Efesios, vayan a sus Biblias y verá, le digo, ¿por qué mi Dios no decide quién se va para el cielo o para el infierno? Porque fuimos Efesios 2, 1, 4 al 5. Porque nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en el momento en que permitió que nosotros naciéramos, Él ya había decidido que nosotros deberíamos de servirle a Él, ¿ya? Pero fuimos nosotros en vida quienes decidimos si íbamos al cielo o al infierno. Si uno decide violar los mandamientos de la ley de Dios, uno va para el infierno. Dios no está decidiendo que uno va para el infierno, es uno mismo. Y si uno decide llegar, empezar en los caminos de Dios hasta que la muerte llegue por nosotros, entonces es Dios quien nos espera en el cielo, para que lo alabemos y lo adoremos como Él manda, en espíritu y en verdad. Entonces, como pueden ver, la Biblia dice en Efesios 1, 4 y 5, dice, porque fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Si yo, un ejemplo, hablo por mí, si yo decido abandonar los caminos de este ministerio por irme detrás de lo que no debo de irme, entonces yo no voy al cielo, yo voy al infierno. ¿Quién decidió eso? ¿Dios o yo? Lo decidí yo. Y con esto quiero despedir esta tercera conferencia. Yo siempre recomiendo mucho que ustedes, padres de familia, madres y padres, le pidan una sola cosa a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Si una esposa le llega a preguntar a usted, o un hijo le llega a preguntar a usted, o un esposo le llega a preguntar a una esposa, pídame una sola cosa en la vida, y si está a mi alcance se la daré. La respuesta que un papá, que una mamá debe de darle a un hijo, la respuesta que un esposo debe de darle a una esposa, es la siguiente: una sola cosa, y es obediencia. ¿A quién? A Dios. Si uno le enseña lo que yo le estoy enseñando a usted, la obediencia a Dios, y el esposo o la esposa o el hijo o la hija obedecen, esa persona será el mejor esposo del mundo entero, la mejor esposa, el mejor hijo,
la mejor hija. ¿Y por qué le digo que solamente debemos de pedirle, si se llega a presentar esta oportunidad en nuestras vidas, a nuestros hijos o a nuestras esposas o esposos? ¿Por qué le digo una sola cosa? Obediencia a Dios. Porque uno, si le obedece a Dios, es buen hijo, buen hermano, buen vecino, buen esposo, buena esposa. Pero una persona desobediente es aquella que es mal hijo, mal vecino, mal hermano, mal amigo, mal esposo, mala esposa. ¿Sabe por qué? Porque si una persona no le obedece a Dios, esa persona nunca va a ser bueno en nada. Porque lo contrario a la obediencia de Dios es ¿qué? La desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios es lo que causa la muerte. ¿Y qué es la muerte? Que cuando una persona muera no va a ir a la presencia de Dios, va a ir a la presencia, a un lugar de tormento que la Biblia llama infierno. Damas y caballeros, estos temas no son de mucha acogida en la población, en la población humana. ¿Saben por qué? Porque es que desafortunadamente las personas no quieren escuchar la verdad, no les conviene escuchar la verdad, no les gusta escuchar la verdad. Es eso. Y eso es lo que quieren las fuerzas malignas, que usted escuche cosas bonitas, lindas, que no lo conducen a ningún lado. La obediencia a Dios únicamente es lo que nosotros debemos de dar el primer paso. El primer paso principal en las vidas de cada uno de nosotros debe de ser obediencia a Dios. Y cuando tú eres obediente a Dios y enseñas a tus hijos la obediencia a Dios, enseñas a tu esposa, enseñas a tu esposo, enseñas a tus alumnos, enseñas a tu familia la obediencia a Dios, no se necesita más para triunfar en la vida. Damas y caballeros, les deseo una feliz mañana dominical. Con estas 3 conferencias ya pudimos darnos cuenta, en una mínima parte comprobada, que la Biblia nos enseña que sí existe vida después de la muerte. Y esa parte de vida después de la muerte la podemos encontrar en la presencia de Cristo Jesús para ir a la vida eterna. Muchas gracias.